Buenos días para todos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Estamos, amados, en una serie hermosa. ¿Cómo llama la serie? A ver, los juiciosos, los que escriben. ¿Cómo? Filtros. Y hemos desarrollado una serie de conferencias sobre esta palabra. La primera letra de filtros fue la F. ¿Sobre qué hablamos con la F? ¿Cómo dicen? Fuego purificador. ¿Qué más? Favor de Dios y forma. Segunda palabra, letra es la I. ¿Y qué dijimos con la I? ¿Qué enseñamos? Intencionalidad y determinación. ¿Qué más enseñamos con la I? Intencionalidad en crecer. Hablamos de intimidad. ¿Y qué más dijimos de intencionalidad? Intencionalidad en ser fructíferos. Y L, la semana pasada, hablamos de limpieza y libertad. Hoy estaremos hablando, amados hermanos, acerca de la letra T. Y la letra T es la palabra transformación. Dígalo conmigo, transformación. Nada puede ser transformado sin vivir un proceso, ¿verdad? Usted no se come un chorizo ahora en la bandeja paisa o en la frijolada del 5 de noviembre, sino sufre un proceso para que se coma ese chorizo. Usted no se come esa bandeja paisa con esos frijoles ricos si no han sufrido un proceso. Todo en la vida tiene que ser procesado. Usted no es hoy quien es, sino ha vivido un proceso. Ese proceso le ha llevado a ser transformado en lo que es. ¿Estamos de acuerdo? Y le doy la gloria a Dios porque aunque a veces los procesos son lentos, son algunos dolorosos y otros difíciles, siempre, escúchenme bien, todo proceso producirá una transformación. Quiero que veamos, antes de enseñarles, un video de lo que es, después de un proceso largo, transformación. Nayib Armando Bukele Ortiz. Última hora. El presidente Nayib Bukele asistió a una conferencia realizada por pastores cristianos. El mandatario salvadoreño, esto fue lo que dijo en su discurso. Dios los bendiga a todos. Antes de empezar, vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que está pasando aquí en este lugar y por todo lo que está pasando en este país. Como les dije hace un rato, El Salvador está viviendo una transformación que nadie puede negar. Lo ven propios y extraños, lo ven desde adentro y lo ven desde afuera. El pastor Asbun ya lo mencionó hace un rato, pero casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. Y si pensamos un poco cómo obra Dios, El Salvador, a pesar de su nombre, hace unos años nadie hubiera pensado de que El Salvador iba a tener una transformación así. El Salvador, mucha gente ni siquiera lo podía ubicar en el mapa. Y los que lo podían ubicar en el mapa probablemente lo reconocían por la guerra, por las pandillas, por el éxodo de su pueblo buscando oportunidades de seguridad en otras partes del mundo. Era poco lo bueno que se conocía de nuestro país. Y no era para menos. Llegamos a ser la capital mundial de los homicidios. El Salvador tenía más homicidios per cápita que las zonas de guerra. Mi país era, no en sentido figurado, literalmente el país más peligroso del mundo. No en los 80s en la guerra, no, hace poco, hace apenas unos años. El país más peligroso del mundo. Necesitaba una restauración, necesitaba una transformación y además se llamaba El Salvador. Y
Cuando asumimos la presidencia en el 2019, pues El Salvador estaba lleno de problemas, muchísimos, todavía tenemos muchos de esos problemas. Pero el problema principal era la inseguridad. Y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente, a trabajar como trabaja el ser humano, con lo que puede, con las herramientas que tiene a disposición, con lo que Dios le pone normalmente al ser humano. Las herramientas normales que Dios nos da a todos. Nuestra mente, nuestras manos, nuestra voluntad, nuestros recursos. Y en el caso de un gobierno, pues los recursos de un gobierno, etc. Y nos fue bien. Digo, nos fue bien, no porque tuviéramos los grandes resultados, sino porque logramos algunos avances y a la gente le parecieron bien. Tanto que la gente nos dio más apoyo y más apoyo. Y nosotros estábamos contentos con lo que habíamos logrado. Habíamos bajado de tener 15 homicidios diarios a tener 4 homicidios diarios. Pero este seguía siendo un país muy, muy, muy inseguro. Gente desaparecía. Habíamos salido, sí, del top 5 mundial, pero seguíamos siendo un país. No se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos. Simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien. Antes, y he hablado de esto en otras ocasiones, no voy a aburrir con ese tema, pero yo siempre digo, cuando hemos hablado, pastor, con diferentes pastores, siempre hablamos de que cuando se libra una batalla en la tierra, se libra una batalla en el mundo físico, pero a la vez se está librando una batalla en el mundo espiritual. Si la batalla que libramos nosotros en el mundo físico no está acompañada de una batalla en el mundo espiritual, no está acompañada de una victoria en el mundo espiritual, los resultados no van a ser tan sorprendentes. Y en el 2022, el año pasado, tuvimos el fin de semana más que habíamos tenido. En 3 días, hace 84 salvadoreños. En un día, en uno de esos 3 días, hace 62. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Traten de imaginar la impotencia que se siente cuando cada 15 minutos ustedes reciben el anuncio de otro homicidio en otro lugar. Aparentemente uno no relacionado con el otro, ¿no? Tienen una policía, tienen un ejército, pero ¿hacia dónde lo dirigen? ¿Hacia dónde los envían? Cada 15 minutos otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Recuerdo que nos reunimos hasta altas horas de la madrugada. Estaba el ministro de Defensa, estaba el ministro de Seguridad, el director de la policía, el fiscal general, alguna gente de mi equipo cercano. Y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde atacamos? ¿Hacia dónde dirigimos? ¿Hacia dónde? ¿Qué hacemos? En ese momento el director de la policía me dijo, presidente, creo que podemos controlar la situación. Estamos desplegando a la policía en varios lugares y probablemente vamos a tener esto controlado para la mediodía de este día. Estábamos ya a las 2, 3 de la mañana. Pasó la mediodía, no teníamos controlado nada, todo se puso peor. 1 de la tarde peor, 2 de la tarde peor. Ese día, el día peor, fue el día que llegamos a 62 homicidios en un día. No sabíamos qué hacer. Y creo que es de las pocas veces en la vida, si no la mayor, en la que uno se siente totalmente superado en todos los ámbitos. No hay forma de racionalizar algo que ni siquiera podemos asimilar primero. Y no ha terminado uno de asimilar algo cuando viene otra mala noticia. Y cuando ha terminado uno de asimilarla, cuando viene otra mala noticia. Y toda esa responsabilidad sobre nosotros. Y estábamos ahí platicando, otra reunión hasta el amanecer, por supuesto. Y en eso tomamos varias decisiones. Y la primera decisión fue confiar en Dios, no tener miedo e ir directamente hacia los terroristas. Pero para que funcionara, tenían que pasar un montón de prácticamente milagros a la par. Porque solo fíjense la decisión, que al final no es una decisión racional. Atacar frontalmente a los terroristas significaba un montón de cosas.
El Salvador tenía aproximadamente, eso no lo digo yo, lo dicen todos los estudios que se han hecho en este país en los últimos 20 años, tenía aproximadamente 70,000 sandinistas en las calles. Además, habían 3 grupos y no teníamos la fuerza de ir contra los 3 al mismo tiempo. Entonces decidimos ir contra uno. Y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro, y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro, pero necesitábamos otro milagro. Que los otros 2 grupos no supieran que iban ellos después. Y luego necesitábamos otro milagro. Y era que no ha habido no hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad en donde un gobierno ha desarticulado 70,000 sin una tan sola baja civil. Y ese es el milagro más grande. Sinceramente, yo confiaba 100% en que lo que estábamos haciendo era lo correcto y confiaba 100% en que teníamos el favor de Dios, porque siempre lo hemos tenido. Pero no pensé jamás que Dios nos concedería toditos los milagros. Pensé que de los 10, de los 20, 30 que necesitábamos, Dios tal vez nos concedería 5, 7, 12 y nos iría bien. Pero no perfecto. Y iniciamos la operación el día domingo. Para el día lunes no habían homicidios. Empezaron a esconderse. Corrían, huían despavoridos. Se escondían debajo de la cama, adentro de la pila, adentro de las alcantarillas. Huían. Las temibles pandillas que tenían aterrorizado a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a ciudades enteras en Estados Unidos, en Italia, las pandillas más temidas del mundo, corriendo despavoridas. ¿Quién puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada? Nosotros estábamos luchando una guerra acá. Y alguien puede decir, bueno, pero qué bien, felicidades a los hombres de uniforme que lograron esta operación. Pero casi ni dispararon. Por eso El Salvador, que no es el país más rico, que no es el país más tecnificado, que no es el país más poderoso, pero que ni siquiera, hasta suena tonto decirlo, por supuesto que no somos ni por cerca, no somos ni el top 100. Estaba logrando lo imposible. ¿Por qué? Porque éramos el reflejo. ¿Y por qué éramos el reflejo? Porque pedimos con fe. ¿Pero por qué también? Porque Dios quería que fuéramos testimonio de su gloria en la tierra. Así que nosotros nos aseguramos de siempre darle la gloria a Dios por lo que hemos logrado. Y no porque seamos buenos, sino porque no queremos perder el favor de Dios. Algunas personas, obviamente no de acá, pero algunas personas, no muchas, ¿verdad? Pero algunas personas me han criticado cuando yo he dicho en discursos, una vez incluso tuvimos casi la mitad del ejército en un evento y yo les decía, todos nosotros debemos ser instrumentos de Dios. Y algunas personas que no conocen qué significa, ustedes sí lo conocen por supuesto, pero hay gente que no conoce tanto, no entiende qué significa decirse instrumento de Dios. La gente piensa que es como una especie de soberbia, ¿no? Como, sí, yo soy el instrumento de Dios. No entienden que es lo contrario, es humildad. Porque nosotros todos somos instrumentos, todos podemos ser instrumentos de Dios. Y no solo los seres humanos, los animales pueden ser instrumentos de Dios. En la Biblia, la ballena que se comió a Jonás era un instrumento de Dios. No es un tema de soberbia, es un tema de humildad, de saber que todo depende de lo que Dios quiera. De que no se mueve la hoja del árbol si Dios no quiere. Y que todo lo que pasa es porque Dios nos usa de instrumentos. Dios usa como instrumentos a los médicos, Dios usa como instrumentos a todos, al que nos da un saludo en la calle, a cualquiera. Entonces nosotros sabernos instrumentos de Dios y permitirnos ser usados como instrumentos de Dios. No es soberbia, es humildad. Es saber que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de aquel que está allá arriba y que maneja y controla y tiene todo el poder. Transformaciones. El video lo consiguen en internet, en YouTube, son 25 minutos, otro tiene 40 y tantos minutos. COICON es la conferencia más grande a nivel mundial que reúne ministerios del mundo entero de capacitación, evaluación, proyecciones y el tema de las comunicaciones. Él fue invitado como uno de los ponentes a este evento y bueno, ustedes van a encontrar en YouTube
sus alocuciones en la ONU, sus alocuciones en la OMS, diferentes entidades del mundo lo han convocado para que responda por lo que está pasando en Salvador. Transformación. Como algo contaminado, como algo sucio, puede ser transformado en algo limpio, puede ser cambiado. Aparentemente su estado natural es así, pero no me trajeron un vaso, me traen un vaso por favor. Como a través de un instrumento, como dice el mismo presidente Nayib, puede ser transformado cualquier realidad. Y quiero compartir con ustedes esta mañana, amados hermanos, 3 o 4 cosas que se necesitan para que ocurra una transformación desde la perspectiva espiritual. Yo no sé si a usted le llamó la atención como a mí, pero creo que el mayor énfasis que hizo el presidente Bukele fue primero darle la gloria a Dios. Pero la frase más importante que él manejó fue, mientras que aquí en la tierra se libra una guerra, una batalla, hay otra guerra que es espiritual. Y solamente las batallas a nivel material o a nivel terrenal se ganan ¿dónde primero? A nivel espiritual. Por eso, en primer lugar, quiero que aprendamos o por lo menos recordemos, amados hermanos, que una transformación inicia con oración, con ayuno, confesión de pecados y humillación. Acompáñeme, por favor, a 2 textos en la palabra del Señor. Nehemías capítulo 1. Y leamos, por favor, desde el versículo número 4. Ustedes conocen el contexto, los primeros 3 versículos, la información que recibe Nehemías de cómo está su pueblo, no habiendo nacido ni en Judea ni en Jerusalén, pero siendo del linaje de los judíos, nació en cautiverio en Babilonia y siendo un funcionario muy importante del rey Atarjerjes, hijo de Nabucodonosor, el imperio más poderoso de la tierra en ese momento, recibe esta noticia que está en el versículo número 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. La parte que quiero enfatizar esta mañana es a partir del versículo 4. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y en el versículo número 5, comienza a orarle a un Dios poderoso, a un Dios que escucha, que es fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia, que escucha a los que oran, que dice que su oído atento y sus ojos abiertos. Pero miren la oración que él hace a partir de la segunda parte del versículo 6, que dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Por qué se pone Nehemías dentro de los que pecaron, que fueron los causantes de que Dios les enviara juicio, enviara a Nabucodonosor en esa época? 85 años atrás de esto que estamos leyendo ocurrió la causa por la cual está pidiendo perdón. 85 años han pasado desde que ellos están en Babilonia y han regresado un grupo durante 15 años a reconstruir. Él no tiene velas en ese entierro, como se dice, por la causa del pecado, pero dice que también es pecador. Y no solamente está reconociendo sus propios pecados, sino los pecados de la casa de su padre. Y en eso están los gobernantes, las autoridades políticas, las autoridades religiosas, todas las autoridades de la nación. Y él lo está diciendo, confieso
los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y el versículo número 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ahora quiero que vayamos, por favor, al capítulo 9, verso 1 al 3. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, ¿qué dice que hicieron? Confesaron sus pecados y... O sea que yo puedo decir que los pecados son diferentes a las iniquidades. ¿Ustedes conocen la diferencia? ¿Cuántos de ustedes pecan? Sí, yo soy pecador, usted es pecador. Pero una cosa es que yo peque y otra cosa es que tenga una iniquidad. Cuando una puerta se deja abierta y el pecado se hace repetido, práctica y práctica del mismo pecado, se vuelve raíz de iniquidad que por más que usted confiese y quiera apartarse no puede, está atado al pecado y necesita liberación de esa raíz de iniquidad que se vuelve demoníaca. Espíritus inmundos le oprimen a usted y por muy buen cristiano, por muy buen esposo, por muy buen hijo, por muy buen empleado, por muy buen empresario, por muy buen gobernante que sea usted y los mejores sueños, anhelos que tengan, no puede porque tiene una raíz de iniquidad. Pero ellos están confesando también las iniquidades. Mira el versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados. El texto que utilizamos como referencia en la conferencia anterior sobre limpieza era Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo se humillaren, ¿qué más? Y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, y confesaren sus pecados. Amados, transformación comienza con confesión. Confesión. ¿Cuántos de ustedes han pecado? Hay que confesar los pecados. ¿Cuántos padres saben que sus hijos están pecando? Si no confiesan los pecados de sus hijos, se vuelven raíces de iniquidad en sus hijos. ¿Cuántos saben que hay pecado en sus gobernantes? ¿Cuántos saben que hay pecado en la empresa donde usted trabaja, en el negocio? Todo el mundo está sujeto a este mundo perverso, pecaminoso. Entonces, los hijos de Dios tenemos la herramienta más grande y maravillosa que existe, que es orar confesando pecados. Cuando usted confiesa, cuando yo confieso, cuando confesamos nuestros pecados continuamente, le quitamos al diablo la autoridad legal para que ponga raíz e iniquidad, para que nos llene de demonios y de espíritus inmundos, para que vivamos cautivos para él. Eso fue lo que ellos hicieron. ¿Ustedes creen que El Salvador es lo que hoy es simplemente porque un presidente evangélico está gobernando? No. Detrás de este hombre y lo que ha pasado en estos 4 años que se cumplen este 2023, ha habido una iglesia que un día entendió que hay que levantarse a confesar los pecados de los maras, a confesar los pecados de los terroristas, a confesar los pecados de los gobernantes corruptos, a confesar los pecados de tantas generaciones de maldad. Sí, lo que él dice es cierto, usted lo puede conseguir en información. Salvador era en el mundo entero el país menos visitado. Salvador en Latinoamérica era el país de menos inversión. Salvador era
escúchenme en esto, el país más violento del mundo, como escribió, como dijo él, por cápita, de acuerdo al número de habitantes. Nadie quería ir a Salvador. Y no es porque llegó un presidente evangélico, no. Es porque hubo un proceso de oración, de confesión, de ayuno, de confirmación, de arrepentimiento. Es porque Dios levantó, despertó a la iglesia suya en El Salvador a pedir perdón. Cuando usted y yo pedimos perdón, como ya mencioné, le quitamos al diablo el derecho legal que siga oprimiendo, que siga destruyendo, que siga trayendo maldad. Pero lo segundo, ayúdenme ustedes, lo primero, transformación comienza ¿con qué? Oración, humillación, confesión de pecados y ayuno. Pero en segundo lugar, la transformación inicia con la predicación de la palabra de Dios. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Jonás, capítulo 3. Lleva a decir el Evangelio de San Jonás. Para ponerlo a sonreír, hermano, que los veo muy serios. Jonás, capítulo número 3. Dice la palabra del Señor, Jonás, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. ¿Qué predicaba Jonás? Alguien que me lea en voz alta la predicación de Jonás. ¿Quién leyó tan poquito, tan bajito, no? Con voz fuerte, hermana. ¿Quién leyó? Lea duro, por favor. Oh. Eso, ahora un hombre que se ponga de pie y con voz de trueno lea esa porción, esa predicación de Jonás. No hay hombres grandes acá. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que predicó Jonás. ¿Qué tal la predicación de Jonás? ¿Bonita o fea? Como fuera que apareciera un Jonás, que el pastor Juan Carlos cogiera unos parlantes, los colocara encima de su carro y comenzara como loco a gritar por calle, barrio por barrio, lugar por lugar, finca por finca, vereda por vereda, corregimiento por corregimiento: arrepiéntanse porque Dios va a destruir Sevilla. ¿Cómo la ven? Creo que en 3 días que se demoró. ¿Cuántos dice que se demoraba recorriendo a Nínive porque era muy grande? 3 días. En 3 días recorriendo todo, yendo hasta el Cebollal, yendo hasta Alegrías. ¿Dónde más, Mario, que sea bien lejano? Maulén. Todo eso, a Corozal, a las partes más lejanas, que vaya en 3 días. Y ese es el mensaje. ¿Qué creen cómo llega el pastor Juan Carlos Ternas si llega? Carro lleno de piedras y posible muerto el pastor Juan Carlos. Pero esto fue a predicar Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Qué mensaje? Ustedes ya saben, conocen la historia, cómo Dios en el capítulo 1 le había dicho a Jonás que fuera a predicar eso y Jonás no quiso. Ya saben por qué. Jonás y los judíos aborrecían a Nínive, capital del imperio asirio que los había subyugado y cautivado muchos años. Parte del cumplimiento de la palabra profética como juicio por causa de la desobediencia del pueblo. Diga conmigo, la predicación trae transformación. Hay gente que no gusta la predicación. Hay gente que usted predica y piensa que está loco.
Hay gente que piensa que porque usted es cristiano y habla la palabra de Dios, usted es tonto, usted es analfabeta, usted le lavaron la cabeza, dicen algunos, porque eso de ser evangélico es ser para gente analfabeta, gente no inteligente, gente tonta. Pero la gente no sabe que los verdaderos inteligentes son los que conocemos al Señor y predicamos su palabra. Porque no hay palabra más poderosa para transformar una vida que la palabra del Señor. La palabra del presidente es muy buena. La palabra del científico es muy buena. La palabra del maestro, del médico, del abogado, del ingeniero, del arquitecto es muy buena. Pero la palabra de cualquier hombre puede ser refutada, puede ser cambiada, puede ser distorsionada. Pero lo único que no tiene forma de refutarse, forma de cambiarse, forma de mentirla o cambiarla, es la poderosa palabra de Dios. Dice ella que ella hace sabio al sencillo. Dice ella que los dichos de la palabra convierten el alma. Dice ella que es lámpara y lumbrera al camino. Dice ella que ella es martillo para la roca. Dice ella que ella es espejo para el alma. Dice ella que es espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, los huesos, coyunturas, tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es el único libro capaz de convertir el alma de una persona pecadora, perversa, sanguinaria, sin que nadie le haya hablado, si va a la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Cuando se predica la palabra de Dios, algo ocurre, algo pasa, amados hermanos. Sigamos en Nehemías, por favor. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10, ¿qué ocurrió? Alguien que lo lea, por favor. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué logró la predicación de Jonás? ¿Qué logró la predicación de Jonás? Arrepentimiento. Una cosa es que el pastor Juan Carlos diga: proclamo, decreto para todo Sevilla 3 días de ayuno. Y ustedes ayunan 3 días, yo creo. Por más que el pastor le ponga las firmas y los sellos de la IUMEC, el coordinador distrito C ordena y manda que ayunen. Si muchos, unos cuanticos ayunarán. Pero si el rey está diciendo hay que ayunar, si el presidente de la república dice hay que ayunar porque nuestro país está en riesgo, porque nuestro país se está desbaratando, porque nuestro país se desmorona, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hay que arrepentirse. Si lo dice el presidente, ¿qué creen ustedes que la gente va a hacer? La gente va a responder porque son niveles de autoridad. Y en este caso, el mismo rey de Asiria, el mismo rey del país invasor del pueblo de Dios, el mismo rey sanguinario que había ido contra Samaria e Israel y había destruido todo y asesinado a todo el mundo, ese mismo rey, ahora por el mensaje profético de uno de sus enemigos, Jonás, que era descendiente, que era judío, por ese mensaje su corazón se quebranta
se humilla, se arrepiente y ordena que todo el país se arrepienta. Amados, eso es lo que hace la predicación. Mire conmigo, por favor, el capítulo número 8 del libro de Nehemías. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado Jehová a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo número 5. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8, y leía en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Qué dice enseguida? ¿Qué dice? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿qué dice ahí? Todo el pueblo lloraba escuchando la palabra del Señor. La transformación inicia con la proclamación de la palabra de Dios. Si ha confesado pecados, si se ha arrepentido de sus pecados, si ha pedido perdón al Señor, su corazón está preparado para que la palabra de Dios llegue a su vida y haga algo, lo quebrante, lo redarguya. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir, útil para que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es útil? ¿Saben ustedes que si leemos la palabra de Dios juiciosamente nos hacemos más inteligentes? ¿Saben ustedes que si leemos la palabra de Dios juiciosamente nos cambia? ¿Saben ustedes que si estudiamos la palabra de Dios juiciosamente, eso trae transformación a todas las áreas de nuestra vida? Por eso, esa mujer que está sentada ahí y yo somos tan incisivos en que ustedes estudien la palabra de Dios, en que ustedes se capaciten, en que ustedes no se pierdan ninguna de las clases, los procesos que como hijo de Dios tiene que vivir para que de verdad su vida sea transformada. Porque los únicos que son transformados por la palabra de Dios son aquellos humildes, son aquellos receptivos, son aquellos que de verdad deciden aprender, que aunque tengan los títulos que tengan, reconocen que la palabra de Dios no la puede comparar con títulos, con profesiones, con especializaciones del mundo terrenal, buenos, necesarios e importantes, pero no se pueden comparar con el poder de transformación que tiene la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? En tercer lugar, transformación inicia con la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Nínive? ¿Qué hicieron ellos? Diga conmigo, se arrepintieron y se convirtieron.
Ya. ¿Cuál fue el resultado de que ellos escucharon la palabra, confesaron, se convirtieron y se arrepintieron? ¿Cuál fue el resultado? Dios perdonó. Dios perdonó el pecado de Nínive. Mire conmigo Nehemías capítulo 9. Y quiero que leamos todo el capítulo, pero el tiempo no lo voy a leer todo. En los primeros versículos del capítulo 9, Nehemías hace un recuento desde Abraham, todo lo que pasa en Egipto, todo lo que Dios hace con Israel en el desierto, cómo los saca de Egipto, cómo Dios les entrega tierra, la desobediencia de ellos, el alejamiento de ellos y cómo ellos sufren por causa de su pecado. Pero donde yo quiero, hermanos, que leamos es el verso número 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra ni atendieron a tus testimonios con que los amonestabas, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas acciones, de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. ¿Y estamos? Ahora miremos qué hace el pueblo después de que, recuerden que el capítulo 8, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron en el capítulo 8? Leyeron la palabra de Dios y trajo quebrantamiento. Después de leer la palabra de Dios y Nehemías recordarles, hacerles un escaneo desde Abraham hasta ese momento, y que lo que ellos están sufriendo es por causa de su desobediencia y de no obedecer la palabra de Dios. Después de que la palabra de Dios se les predica, se les enseña de tal manera que lo entienden. ¿Qué dice el versículo 38? A ver, léame otro hombre. Verso 38. Gracias, mi hermano. ¿Qué es lo que el pueblo determina? No lo hace Nehemías solo. Dice, a causa pues de todo esto, todo lo que ya leímos, lo que dice todo ese capítulo 9, a causa de esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Cuál es la promesa que ellos hacen? Amados, obedecer la palabra de Dios. Porque ahí es donde está la diferencia entre un cristiano y otro cristiano. Ahí es que está la diferencia entre un judío y otro judío. Guardar la palabra de Dios. Los israelitas han sido bendecidos por historia. Los israelitas, a pesar de que han sido perseguidos, han sido heridos, rechazados,
Han vivido de acá para allá. Han sido, en varias ocasiones los han intentado exterminar. Hasta 1948 fue la máxima persecución y exterminio de los judíos. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados con el genocidio que ustedes conocen. Pero es un pueblo que por guardar la palabra de Dios, Dios lo ha guardado, los ha preservado. Es una nación, la única nación en el planeta Tierra que tiene un solo idioma. Y solamente ellos pueden hablar hebreo. Todos hablan hebreo, no importa en qué país estén, hablan el hebreo. Es el país que más producción de riquezas, científicos, leche, carne tiene en el mundo. No compran nada a nadie, todo lo producen ellos. Los mejores cineastas, artistas, científicos, los ha producido Israel por causa de guardar la palabra. ¿Qué le dice Dios a Moisés, a través de a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que todos anhelamos, hermanos. ¿A cuántos quieren que todo les salga bien? ¿Por qué no les sale bien? Porque mucho de lo que hacemos no nos sale bien, porque seguramente no lo estamos haciendo por guardar la palabra, por obedecer a lo que Dios dice en su palabra. Vayamos rápidamente a Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Mire lo que dice el Señor: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Usted puede leer del versículo 4 hasta el versículo número 12, las bendiciones, riquezas, abundancia, lluvia a tiempo, la tierra producirá sus productos, los árboles darán sus frutos, la semilla alcanzará, la tierra estará en paz, no habrá enemigos, todo lo que dice. Y me encanta el versículo 8, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Ustedes han escuchado, lo pueden encontrar también en YouTube, las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sí, gracias, haciendo un recuento de todo lo que es Israel. ¿Los ha leído? ¿Han escuchado? Lo invito a que lo escuchen. Naciones enteras se han levantado contra Israel para destruirlo. Pero toda nación que se levante contra esta nación caerá delante de ellos. ¿Por qué? Porque están bajo una promesa por escuchar y guardar la palabra del Señor. Hermanos, hay bendición en obedecer la palabra. ¿Cuánto lo creen? Hay bendición en obedecer la palabra. Y termino. La transformación comienza con pequeñas acciones de fe, un paso a la vez. Y quiero preguntarle, y ahí quiero dar espacio, que no hice al principio, ¿cuál es su sueño para Sevilla? A ver, el que quiera compartirlo me lo dice. ¿Cuál es su sueño para Sevilla? A ver, ¿quién me quiere ayudar? Paula. ¿Cómo? Que no haya drogadicción. Que haya empresas para que produzcan trabajo. ¿Qué más? Que haya bonanza, buen café. ¿Cuál es su sueño para Sevilla? Escucho a otros.
Ojalá varios participen. Familias unidas, amén, síganme ayudando. ¿Cuál es su sueño para Sevilla? Colegios cristianos, amén. ¿Cuál es su sueño para Sevilla? Que todo Sevilla se convierta al Señor. ¿Cuál es su sueño para Sevilla? ¿Cómo? Que sea una despensa agrícola para Colombia, amén. ¿Cuál es su sueño para Sevilla? Vamos, aporten, hermanos. Que la iglesia marche bien. ¿Cuál es su sueño para Sevilla? Amén. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Cuál es su sueño para Sevilla? Que haya unidad. Está bien. ¿Qué más? Un pueblo modelo para el mundo por la transformación que hizo Dios. Un pueblo modelo para el mundo por la transformación que Dios hizo o está haciendo o va a hacer. ¿Cuál es su sueño para Sevilla? Alguno puede pensar que los jóvenes nuestros no tengan que irse para otras ciudades a estudiar, sino que aquí tengamos suficientes universidades, ¿no les parece? Un lindo sueño. ¿Qué otro sueño tienen para Sevilla? A ver. Que los hogares sean restaurados, ¿qué más? Sitios de prostitución sean cambiados por almacenes, comercios, negocios que produzcan dinero sano y limpio. ¿Qué más? Cero hambre. Cero hambre. Alguno podrá pensar, un alcalde cristiano, equipo de gobierno cristiano. ¿Alguien ha pensado así o no? Que hayan trabajos bien remunerados, que no hayan pobres, que todo el mundo tenga su propia casa digna, que se acabe el sicariato, que se acabe el tema de expendio de droga, que las mujeres que trabajan en la pista prostituyéndose los fines de semana tengan un trabajo digno, puedan tener su familia bien, que no hayan violencias, que no hayan pandillas, hogares. O sea, podría decirles miles de cosas que seguramente están en su corazón, que anhela para Sevilla, que la iglesia cristiana en Sevilla crezca. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Diga conmigo, pequeñas acciones, pasos de fe. ¿Cómo el presidente de El Salvador ha logrado una transformación en menos de 4 años? Él no ha dicho nada realmente de lo que ha pasado en El Salvador. Él no ha dicho, por ejemplo, que destituyó el Congreso para colocar un Congreso eficiente, menos corrupto y menos costoso al país. Él no ha dicho que cambió de 264 municipios a 40 y pico municipios para evitar la corrupción y que todos los impuestos y dinero que se envían a tantos municipios o provincias para corrupción se reinvirtieran en la nación. Él no habló de obras y magnas obras. Él no ha dicho que el país más visitado del mundo en este momento, año 2023, se llama Salvador. Él no dijo, por ejemplo, que cambió la moneda nacional y lo colocó como moneda digital, Bitcoin como moneda oficial nacional, para acabar con la especulación y la devaluación de la moneda salvadoreña. Él no dijo que construyó la cárcel más grande en Latinoamérica, con toda la tecnología, con la mayor eficiencia, y los 70 y pico mil de maras terroristas están allá estudiando, trabajando y produciendo, y reduciendo sus condenas para que cuando salgan como profesionales sean y hombres de bien. Él no dijo que construyó el hospital más importante en Latinoamérica en el tiempo más corto en pandemia para atender a la gente de El Salvador por el tema de la pandemia. Él no dijo cosas como esas. Él no dijo que la economía y que el PIB, Producto Interno Bruto de El Salvador, aumentó a unas cifras que ningún país de Latinoamérica lo ha conseguido en 4 años. No dijo cosas como esas. Eso simplemente son resultados de pequeñas acciones. Y son cosas que Dios comienza a mostrar su favor por causa de lo que le leo enseguida. Primero, la iglesia cristiana evangélica votó
en masa por Nayib Bukele para la presidencia. Segundo, la iglesia cristiana evangélica oró y ayunó masivamente por el presidente Bukele. La iglesia cristiana evangélica lo discipuló desde joven. Creció y sirvió desde muy joven en la iglesia cristiana evangélica. La iglesia cristiana evangélica en El Salvador salió a la calle a dar testimonio de Jesús multitudinariamente. ¿Saben ustedes qué está haciendo Venezuela en este momento? ¿Alguien ha visto por noticias? Esta semana pasada hubo la concentración más grande en el mundo entero de personas marchando, proclamando el nombre de Jesús. 5 millones de venezolanos. 5 millones de venezolanos en la calle proclamando el nombre de Cristo. Porque Venezuela está en bancarrota, está en dolor y sufrimiento. Pero la iglesia entendió que es el regente moral, espiritual de la nación. Y que no es ni este ni aquel, no en este color, ni este color, ni este color. Dios es el único que puede traer transformación. Pero lo único que puede mover la mano de Dios es la iglesia cristiana. No un gobernante, no un político, no un color, no un partido. Porque dice, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillaren y buscaren mi rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Lo que está viviendo hoy Salvador es la respuesta de un Dios que escucha la oración de un pueblo. Es la respuesta de un Dios que ha entendido, que ha escuchado, que ha visto el dolor, el sufrimiento por décadas de violencia, de sangre, de pobreza, de corrupción, de necesidad, pero que vio a su iglesia moviéndose, buscando su rostro, humillándose, convirtiéndose, saliendo a predicar, saliendo a orar, y entendió que desde las grandes alferas, desde los gobiernos, con corazones transformados, convencidos que Cristo es la respuesta, que hacia abajo viene respuesta. No hay posibilidad de que un gobernante suba al trono a ser alcalde, a ser gobernador, a ser senador, a ser diputado, a ser presidente, si no hay una iglesia cristiana evangélica que está detrás de ella. No hay posibilidad. Han habido algunos testimonios, han habido constitucionalistas, hemos tenido senadores, hemos tenido algunos buenos gobernantes cristianos evangélicos, pero es que una golondrina solamente no hace, una sola golondrina no hace nido. Se requiere la iglesia cristiana, porque quien hace la obra de sanar la tierra no es el hombre, es Dios, es Dios. Y termino preguntándoles, ¿qué acciones, qué pequeños pasos de fe usted quisiera dar a partir de hoy mismo para que Sevilla sufra una transformación? Yo sé que era Sevilla hace 20 años, yo lo sé. Y usted que es de acá de Sevilla sabe que era Sevilla hace 20 años. El promedio de muertos en Sevilla cada fin de semana eran 15, 20, 25 muertos hace 20 años. ¿Cierto que sí? Y los que son de esta iglesia hace 20 años saben qué hicimos durante muchos años, yendo a los parques a orar, ayunando, yendo a la calle a proclamar de Cristo, ungiendo con aceite esos bares, cantinas, prostíbulos que estábamos plagados de ello por la pista. Y Dios comenzó a hacer algo. No había universidades, el hospital lo iban a cerrar. Sevilla decían, esto es un moridero, aquí no hay futuro. Nuestros jóvenes en Éxodo se iban los fines de año, a principios de año o de semestres para otras partes a estudiar, porque aquí no había posibilidad. La economía en bancarrota, el café estaba en bancarrota. Y en 4, 5, 6, 7, 8 años, 10 años, Sevilla fue posicionada como lo que ustedes ven hoy. Pero ha vuelto el pecado, ha vuelto la violencia, ha vuelto la prostitución. Ustedes se han puesto a contar cuántos prostíbulos hay en 3 cuadras en la pista. No los ha contado porque no le interesa. A mí sí me interesa. Y no hay vez que no pase por ahí y detenga la marcha en mi carro y haga oración. Reprendo, ato, echo fuera,
desato salvación, desato ruina, pobreza, miseria sobre sus propietarios para que se arrepientan y conozcan de Jesús. No hay día que no lo haga, hermanos. Mujeres en cantidad prostituyéndose, niñas, jovencitas en esos lugares prostituyéndose. Ha vuelto la miseria, la pobreza, las bandas a Sevilla. ¿Qué acción va usted a implementar? Yo les quiero proponer dos a los que deseen unirse. Martes, 5 de la mañana, de aquí en adelante, orar 40 minutos por Sevilla. Los que me digan sí por el interno, les envío el link. Martes, 5 de la mañana y jueves, voy a tomar la dinámica de ir para la galería todos los jueves 5 de la mañana y caminar con aceite por Sevilla, por la pista. Lo que hicimos en muchas ocasiones. Y nos estamos colocando de acuerdo con los pastores nuevamente para hacer lo que hicimos en un pasado, tomarnos a Sevilla. Porque no vamos a dejarle nuestro municipio al diablo. No vamos a entregarle nuestro municipio al pecado. Pero ¿qué más usted quiere hacer? Y yo se lo voy a decir, con profundo respeto por los colores o tintes políticos. Se lo voy a decir. Dele su voto a un creyente. No venda su voto a un pagano. Usted le da su voto a un pagano y ya sabe qué tiene detrás. Dele su voto a un hijo de Dios. ¿Sabían que tenemos a la Asamblea Departamental una mujer de Dios? La pastora Norma Ruiz. ¿Saben que ellos por 25 años han ayudado a niños de la calle? Y tiene una institución llamada EUDES, una gran universidad que es un agente social y educativo en el Valle del Cauca. Y le dan oportunidad de estudios, emprendimientos, empresas. Tienen un proyecto hermosísimo empresarial para ayudar a la gente más necesitada en el Valle del Cauca. ¿Sabe usted que tenemos en el país gente que ama a Dios con todo su corazón? Nehemías, Daniel, Moisés. ¿Sabe que en esta iglesia hay un hombre que aspira al consejo y es cristiano y de nuestra iglesia? Yo no estoy pidiendo que vote por X o por Y. Yo le estoy diciendo a usted que en vez de votar por uno que es inconverso, que está lleno de tinieblas, vote por un hombre o una mujer que es de Dios. Si alguien quiere saber quién es esa persona, me pregunta personalmente. Escuchen, hermanos. No sigamos regalando la conciencia. No sigamos regalando nuestros impuestos, nuestros recursos a los inconversos, a los corruptos. Si usted ora, y yo sí tengo un sueño, se lo voy a contar. Yo sueño que dentro de 4 años la Iglesia Cristiana Evangélica de Sevilla ponga un alcalde evangélico. Yo sí lo sueño. Yo sí sueño que cada uno de los concejales sean cristianos evangélicos. ¿Qué creen que ocurre en una nación como Salvador? Su presidente cristianos, ministros cristianos, congresistas cristianos en su gran mayoría. ¿Ustedes creen que los colectivos de los partidos tradicionales pueden lograr hacer lo que les da la gana? Perdónenme la expresión. Pueden robarse los dineros del pueblo, pueden seguir invirtiendo en corrupción, pueden seguir haciendo lo que quieren con las obras. No pueden, porque la sal prevalece, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. No pueden. Transformación. Como algo sucio puede convertirse en algo limpio. Como agua contaminada, llena de mugre, puede salir potable. Diga conmigo, filtros. Como algo que no se puede consumir. Se puede consumir. ¿100% potable? Transformación. Esto no salió de la noche a la mañana. Un proceso de trabajar algo para que cuando el agua entre por acá, no importa cuál sea su fuente, al salir por este orificio salga completamente potable. ¿Saben ustedes qué están produciendo en el Chocó
en San Antonio de Padua, en Tagachí, en Santa María, los lugares que como iglesia, como fundaciones hemos ido a llevar transformación, el índice de desnutrición está descendiendo. Las mujeres con problemas en sus ovarios, en sus úteros, están recuperándose. Los hombres con problemas de próstata, los niños con problemas de desnutrición y analfabetismo están cambiando. ¿Saben por qué? Porque es que el agua es un alimento vital. Y si el agua está contaminada, está con bacterias, parásitos, ¿qué cree que produce en la vida de una persona? Una pésima calidad de vida, muerte prematura, enfermedades, más gastos, más medicamentos, más médicos, más dolor, menos posibilidad de transformación. Amo el Chocó, hermanos, ustedes lo saben. Y sueño que un día, no muy lejano, Dios nos permita llevar a Chocó desarrollo a tal nivel que esas poblaciones tan deprimidas, sin energía, sin señal de internet, y con básicos los alimentos, puedan ser regiones prósperas, bendecidas, turísticas, que los violentos que gobiernan allá vean a la iglesia cristiana evangélica llevando proyectos de desarrollo, de transformación, y dejen de molestar, porque estamos aportando es cambio, no más mal a la sociedad. Sí, en sus manos está la respuesta de la transformación. No le estoy pidiendo que haga todo, haga algo, por favor. Si usted no lee la Biblia, comience por ahí. Comience 10 minutos, de ese 10 minutos diariamente, solamente le pido 10 minutos y comience a leer la Biblia todos los días a ver qué le ocurre a su vida. Si usted no ora, le invito a que ore 10 minutos a ver qué le ocurre a su vida. Si usted no sabe qué es confesar sus pecados, 10 minutos diariamente confiese sus pecados. Los de su papá, los de su hermano, los de su tío, los de sus hijos, los de sus hermanos, su familia, los de su jefe, su empresario, los que están con usted, comience a confesar los pecados y a ver qué le comienza a pasar. No se alcanza a imaginar la libertad que va a llegar a su vida y los cambios tan profundos que van a comenzar a ver en medio suyo y la gente que está en su entorno. Acompáñenos, hermanos. Yo estoy creyendo otra vez como presidente de ASOMIX, Asociación de Ministros Cristianos de Sevilla, de que una vez más podemos las iglesias ponernos de acuerdo para hacer cosas juntos, sin rivalidades, sin pleitos, sin divisiones, sin pensar que es que si de pronto me traigo la gente para acá o yo, mi gente para allá, el otro me la va a robar o se va a quedar con mi gente. No, eso no está en mi corazón. Necesitamos como iglesia estar unidos. Solo la iglesia de Jesucristo tiene el poder, tiene la palabra, tiene la autoridad, pero tiene las manos, tiene los pies y tiene la boca de Jesús. Solo la iglesia puede lograr que mañana quieran venir a Sevilla, como ha estado pasando, pero a otros grandes niveles. Y le doy gracias al Señor por la vida de José Manuel, no sabía que llegaba hoy. Como dijo Nayib Bukele, somos instrumentos de Dios. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Él es cristiano. No sé a qué nivel, porque realmente hace poco lo estoy conociendo. 2 años para acá lo conozco y estos últimos meses hemos estado muy cerca. Pero él es instrumento. Ninguno de ustedes alcanza a imaginar todo lo que pasa a través de la vida de este hombre y toda la transformación, posibilidades, oportunidades que mucha gente en este país y en otros países están teniendo por los proyectos de la WCL. Oren por él, bendígalo. Oren por él. Creámosle a Dios. Son pequeñas acciones, gracias José. Son pequeñas acciones que podemos realizar. Ore por otros. Si en sus manos no está el recurso económico, si usted no tiene la profesión, no tiene el arte, no tiene la capacidad, Dios tiene a otros. Mire el presidente Nayib Bukele. Él lo tenía, tiene llamado a gobernar. Y como dije la semana antepasada, creo, quisiera que ojalá que todos los concejales fueran de la iglesia. De pronto usted no tiene el llamado a gobernar,
a la política, pero hay otros que Dios ha puesto para eso. Oremos por ellos por lo menos. Esa acción va a proteger a ese candidato si es nombrado, si pasa las elecciones, a que siendo cristiano se contamine o se corrompa su oración. Dejemos de criticar, dejemos de juzgar, dejemos de decir todos son lo mismo, no hacen nada. No, lo que pasa es que usted no lee, usted no se mete a estudiar qué es lo que están haciendo nuestros cristianos en el Congreso. Yo no sé cuántos saben los proyectos de ley que metió el pastor John Milton Rodríguez siendo senador. Yo no sé si usted sabe cuántos proyectos de ley fueron aprobados en pro de la familia. Yo no sé si usted sabe qué está haciendo la doctora Lorena Ríos Cuellar, nuestra senadora por Colombia Justa Libres. Todos los proyectos, todas las ponencias que han sido aprobadas en los diferentes conversatorios en el Congreso y en la Cámara, en pro de la familia, en defensa de los niños, no al aborto, en defensa y negación a las cirugías de niños menores de 18 años para cambiarse en su género. Usted y yo no lo sabemos, pero nos demos el derecho de juzgar y de criticar. Yo le invito que en vez de criticar y juzgar a los que están haciendo algo, así aparentemente en un país tan afectado como el nuestro, sea un granito de arena, pero entre granito y granito se va sumando. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Qué acción usted va a implementar para transformación? Señor, yo quiero darte gracias. Yo quiero darte gracias. No se cae la hoja de un árbol sin que tú lo sepas. Levanta, iglesia, sus manos. Dígale, Señor, yo quiero la transformación. Dígale, Señor, yo soy la transformación. Yo quiero orar por Norma, Señor, la pastora Norma. Yo quiero orar por Juan David, Señor. Yo quiero orar por cada cristiano candidato al consejo en cualquier municipio de Colombia. Yo quiero orar por cualquier candidato a las asambleas, a las alcaldías, a las gobernaciones en cualquier municipio de Colombia. Yo quiero orar por esos hijos de la luz, aquellos que han creído que hay un llamado para ellos, aquellos que han sentido de parte de Dios un ministerio de gobierno, de servicio a la sociedad. Oro, Padre, para que estas próximas elecciones, el próximo domingo, sean en paz en nuestro municipio. Oro por la iglesia, que la despiertes, que la hagas entender que le has dado, no importa la edad, no importa el género, no importa las limitaciones, no importa los estudios o títulos, solo tu iglesia tiene el poder, solo tu iglesia es la voz profética, solo tu iglesia puede confesar los pecados, solo tu iglesia puede arrepentirse, solo tu iglesia puede llevar bien a los que necesitan. Dígale, Señor, yo soy la transformación. Sí, amado, usted es la transformación. Cada acción, cada pasito que usted va a dar, se va a sumar al pasito, a la acción de su hermano. En cada lugar, en cualquier espacio, ahí Dios se va a glorificar. Y esa sumatoria de acciones correctas, acciones que glorifiquen a Dios, harán cambios. Allá en su trabajo, allá en su finca, allá con su negocio, con su profesión. Haga lo correcto, haga lo que agrada a Dios. Sea íntegro, sea fiel, muestre a Dios, dé la gloria a Dios, diga: Dios, tuya es la gloria. Aquí estamos, Señor. Sevilla merece lo mejor, Señor. Sevilla es tierra que fluye leche y miel. El Valle del Cauca es tierra que fluye leche y miel. Nuestro país, Colombia, es una tierra maravillosa, tierra que fluye leche y miel. País ha sido declarado cabeza de las naciones. Colombia ha sido declarada como el país más feliz del mundo. Colombia ha sido declarado como el país más rico y próspero del mundo. Colombia ha sido declarado como un lugar de bendición, el mejor lugar para vivir. La gente próspera está en este país, Señor. Pero el diablo ha querido destruir esta nación
hacerla retroceder, llevarla a la miseria y a la pobreza, Señor. Pero que se levante la generación de un pueblo transformado, de un pueblo que te ama, de un pueblo que se arrepiente, de un pueblo que pide perdón por sus pecados. Levanta, despierta la generación de cambio. Levanta una generación de transformadores, Señor. Levanta una iglesia de fe, una iglesia que ora, que intercede, que ayuna, que gime. Una iglesia que se une a proclamar que Cristo es la respuesta. Dígalo, yo soy la transformación. Créaselo, ponga la mano en su corazón, dígalo, yo soy la transformación. Porque a través de usted y a través de mí, muchos van a ser bendecidos. La bendición va a llegar por su vida. La bendición va a pasar por sus manos. La bendición la va a tener en su casa. La bendición la va a administrar usted. La bendición va a poder compartirla con muchas. Yo soy la transformación. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Vamos, dígaselo a Él. Nuestra tierra. Lo creemos, Señor. Lo creemos. Lo creemos. Salimos de este lugar convencidos que viene sanidad de nuestra tierra. Ore por su casa. Hay sanidad para sus hijos. Ore por su cónyuge. Ore por su negocio, su trabajo. Ore por sus jefes. Ore por la empresa donde trabaja. Ore por el colegio, la universidad. Ore por el hospital. Ore por lo que hay en Sevilla. Esta es tierra de bendición, Señor. Es tierra de bendición. Oro por cada lugar donde se practica la brujería, la hechicería, ocultismo. Oro por cada lugar donde se expenden sustancias psicoactivas. Oro por cada cantina, cada prostíbulo, para que traiga sanidad, Señor. Oro por cada pandillero, cada sicario, cada extorsionista, cada guerrillero, cada paramilitar. Oro por cada corrupto que usa el nombre de gobernante para desviar fondos, para traer más pobreza a los pobres. Trae quebrantamiento, arrepentimiento, Señor. Sana nuestra tierra con tu amor. Sana nuestra tierra con tu amor. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Usted lo cree, mi hermano? ¿Usted lo cree? Amén. Dele ese aplauso a Jesús. Amén. Él sí sana la tierra. Él es la esperanza de vida. Y está en usted. En usted está el poder para la transformación. Dios los bendiga, que tenga un hermoso día.